Queremos terminar lo que ha sido una serie que se titula Cultura de Honor. Y en Cultura de Honor nosotros creo que hemos aprendido bastante, y la clave que ha tocado cada mensaje es que el principio del honor sostiene que cuando reconocemos a una persona, cuando reconocemos que una determinada persona tiene una asignación divina de parte de Dios y nosotros la tratamos de acuerdo a como Dios la mira, nosotros recibimos también recompensa. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recibe bendición de profeta. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recibe bendición de justo. Así es que cuando yo te miro, no miro solamente cómo vienes vestido, tu apariencia, tus tatuajes, tu pelo. Yo miro y trato de ver con los ojos del Señor tu corazón. Y saber que estamos aquí cada uno de nosotros porque Dios nos ha asignado una tarea que tenemos que completar. No nos vayamos, por favor, sin completar la tarea que el Señor nos ha dado, la asignación divina. Y eso es lo que nosotros hemos estado hablando acerca de la cultura de honor. Nosotros ya no nos miramos como pecadores, ya no más. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Así que cuando viene la luz, las tinieblas desaparecen. Nosotros comenzamos a transformar nuestra vida, comienza a haber una revolución que trae precisamente una reforma, y esa reforma se traduce en una transformación completa de nuestra dinámica de relacionarnos con otros, de los pensamientos que la religión nos ha impuesto, y comenzamos a ver con los ojos de Dios. Así que el mensaje de hoy precisamente se titula así: de la revolución a la reforma y a la transformación. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, resumiendo lo que ha sido la cultura de honor, cómo comienza a través de un revolucionario llamado Jesucristo, que ha traído una reforma a este mundo, pero que quiere traducirlo en una transformación completa. Habacuc 2:14 dice lo siguiente: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y aquí nos habla de varias cosas. El profeta Habacuc, así como el profeta Jeremías, eran profetas preexílicos. ¿Qué significa esto? Que ellos actuaron de acuerdo a la orden de Dios de dar un mensaje profético al pueblo de Judá que iba a ser deportado para Babilonia. Y ellos en ese mensaje le dicen: ustedes han pecado contra Dios por falta de conocimiento. Y esto es lo que les va a suceder. Pero va a llegar un momento, dice tanto Isaías como Habacuc, que el desconocimiento se va a transformar en conocimiento, que la ignorancia va a ser transformado en una enseñanza plena de lo que Dios quiere traer a toda la tierra. Hace 2000 años, casi 2000 años, Jesucristo vino para sacar del oscurantismo a su pueblo y al mundo. Y Él comenzó precisamente a traer una revolución
donde no fue bien aceptado. Un revolucionario no es aceptado muy bien, ¿no es cierto? Alguien que quiere cambiar el sistema, alguien que quiere cambiar el orden de las cosas, alguien que quiere quitar esa santa tradición de la iglesia, no es bien visto. Jesucristo precisamente fue un revolucionario porque no lo aceptaron los fariseos, los saduceos, que eran los del templo, no lo aceptó el Sanedrín, que eran los que gobernaban, entre comillas, políticamente a la nación de Israel en su tiempo. Fue desechado por los hombres, porque él sabía de que el conocimiento a veces es duro. A veces el conocimiento que Dios trae a nuestro corazón es algo que tenemos necesariamente que transformar algo en nuestra vida. ¿Y a cuánto nos gusta salir de nuestra zona de confort, de comodidad? ¿A quién le gusta salir de algo que está establecido? Jesucristo fue un revolucionario. Él comenzó su ministerio diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Bueno, él dijo varias cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí, hablando del profeta Isaías. Me ha enviado para hablar que los pobres ya no son pobres. Me ha enviado a hablar a los que tienen el corazón quebrantado, que ya hay solución para sanar el corazón. Pero me ha enviado también a sanar a los ciegos y darles vista, dijo el Señor. Pero algo que él dijo fue: me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos. Ahora quiero que nos detengamos un momento en cuanto a este ejemplo que estoy poniendo. ¿Está bien? La esclavitud fue conocida casi desde el principio de la humanidad. Por ejemplo, Abraham, el famoso patriarca, del cual viene toda esta enseñanza. Salieron de él muchas naciones, pero principalmente le conocemos porque de él viene incluso nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A través de los patriarcas, a través del pueblo de Judá posteriormente. Él tenía más de 300 esclavos. Estamos hablando de esclavitud, ¿está bien? Hace 4000 años ya existía la esclavitud y era bien vista. La gente tenía esclavos. Cuando el Señor Jesús viene hace 2000 años, estaba el sistema de la esclavitud, ¿no es cierto? Había esclavitud. Es más, el apóstol Pablo, cuando habla en sus cartas a los siervos, tiene que traducirse como esclavos. Esclavos, respeten a sus amos, trabajen para ellos como si trabajaran para el Señor. ¿Por qué? Porque dentro del contexto, la esclavitud era normal. ¿No es cierto? Había dueños y había esclavos. Déjenme contarles algo que tengo aquí anotado. El 2 de diciembre de 1949, apenas el siglo pasado, y no ha pasado ni siquiera un siglo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena, y ese día se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Hace menos de 70 años se tomó el acuerdo de que ya no tenía que existir la esclavitud. Jesucristo lo dijo hace 2000 años. Entonces vemos en Jesucristo un revolucionario, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que para nosotros parecen normales,
que debiéramos de seguir haciéndolas. Se ha vuelto la costumbre, le llamamos contexto. Así nacimos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así lo hicieron mis abuelos, mis padres, yo lo tengo que hacer y mis hijos también. Y caemos en el error muchas veces que como se hace, eso es normal. Cuando estamos hablando de cultura de honor, nos dice, no más esclavos. Yo trato con personas libres, dice el Señor. Personas que ya no tienen que ser controladas. Escúchenme esto. Por ahí vi algunas fotografías de algunos de nuestros muchachos que están en el puerto. Hoy en la mañana. No le pidieron permiso al pastor. Disciplinados. Ya no van a tener en los siguientes meses privilegio. Eso es control. Eso es control. Somos libres para tomar las decisiones. ¿Y saben qué? Tal vez como un padre espiritual yo puedo decir, no importa. Qué bueno que se fueron a tomar un descanso. ¿Saben por qué? Porque la libertad Jesucristo la trajo hace 2000 años. Y la libertad nos empodera a nosotros para tomar las mejores decisiones. Y yo sé que ellos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, van a tomar buenas decisiones. Porque si alguien toma mala decisión, algún otro hijo de Dios le va a decir, mira, tranquilo, te recordás de quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Me entienden, hermanos? Este es un ejemplo de lo que Jesucristo vino a hacer. Él vino a traer libertad a los cautivos. Hay veces que nosotros decimos, pero no somos esclavos de nadie, como los fariseos le dijeron a Jesús, a los que habían creído en su palabra. Al siguiente momento ellos decían, no somos esclavos de nadie. Y el Señor Jesús sí les dijo, ustedes son esclavos, porque hacen las obras de su padre. ¿Quién es nuestro padre? El diablo, les dijo. Realmente no eran libres. Pero si el Hijo nos hace libres, vamos a ser verdaderamente libres. No necesitamos de control, no necesitamos de disciplina. Y eso nos habla también la cultura de honor. Hay un curso que yo tengo que dar una vez al año. Y en este curso, que se titula Historia del Protestantismo en América Latina, uno que tiene que volverse a la historia. Y reconocemos que, aunque no se le llamó esclavitud aquí en Latinoamérica, al servicio del hombre hacia el hombre, fue una esclavitud muy fina, y se le puso como título la encomienda. Aquellos que les gusta la historia, ¿se recuerdan? Entonces vinieron los españoles, los portugueses, y entonces conquistaron estas tierras, dijeron son nuestras, pero ustedes no son esclavos, no tengan pena. Pero como les vamos a dar educación, les vamos a dar comida, les vamos a dar trabajo, ustedes tienen que servirnos a nosotros, los encomenderos. Y a veces nosotros trabajamos así en nuestras relaciones. Tenemos el temor del pecado y miramos a los otros con una vista escéptica de que realmente esa persona será cristiana, realmente que tomó la decisión. Y el Señor nos dice, la asignación que yo le he dado, tú la tienes que respetar. Bien, vamos a ir más adelante explicando acerca de este tema que habla acerca de la revolución, de la reforma y de lo que es la transformación. Hemos entrado a un camino que le hemos llamado el camino hacia la libertad.
Y como estamos a la puerta de esta reforma, no vamos a tolerar el control, porque cuando decimos control es que le tenemos temor al pecado y comenzamos a poner una lista de cosas para restringir a las personas. La última vez le dije, hay personas que están fuera, que entran a la iglesia por la necesidad, por un milagro, por algo que tienen en sus vidas que solamente Dios lo puede hacer. ¿Y saben qué pasa? Dejan su libertad por un tipo de control. Bread of Life, nos hemos constituido en una iglesia que no te vamos a controlar. No queremos hacerlo porque eso es la cultura de honor. Vamos a respetar tu asignación y lo que Dios ya te dijo. Y te vamos a empoderar para que saques lo mejor que hay dentro de ti, porque tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, nosotros no vamos a tolerar vivir desprovistos del poder. ¿Qué tipo de poder? El poder de elegir, el poder de tomar decisiones. Adán y Eva tuvieron el poder de elegir. Dios se tomó el riesgo, aunque sabía que su primera creación iba a fracasar, les puso opciones. Y Dios nos pone opciones, podemos elegir. Pero cuando nosotros sabemos que somos hijos e hijas de Dios, va a llegar el momento que la elección va a ser lo mejor para nosotros, porque vamos a estar eligiendo en Cristo. Amén. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que cuando estamos a las puertas de la reforma, tenemos que decidir entre seguir siendo siervos o esclavos, o entre seguir siendo personas libres. Jesucristo ya pagó el precio para libertarnos del pecado. Tenemos poder como hijos e hijas de Dios, así como el hijo pródigo, de regresar a la casa del Padre o de quedarnos comiendo las algarrobas de los cerdos. Pero tenemos poder para poder elegir. Así que cuando estamos a las puertas de esta reforma a la cual Dios nos llama, tenemos que recordar que somos hijos e hijas del Altísimo, de Dios mismo. Él es nuestro Padre. Estamos siendo preparados aquí en la tierra para reinar. ¿Cuánto lo creen? Vamos a tener control de las naciones en ese reino milenial, en el reino que Dios está preparando. Aquí estamos hablando de las últimas cosas, de los últimos acontecimientos, pero tenemos que comenzar a prepararnos como aquellas personas que se les dieron los talentos, trabajaron para su Señor como buenos mayordomos, y en lo poco que fueron fieles, el Señor los puso sobre mayores cosas. Aquellos a los cuales el Señor les repartió las minas, y los que trabajaron bien, el Señor les dijo: ahora, porque cuanto has administrado bien este dinero, te voy a poner sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, sobre 2 ciudades. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y lo que dice el Señor Jesucristo. Estamos a la puerta de la reforma y tenemos el poder de vivir abundantemente en Cristo hasta que todos los reinos de esta tierra sean del Señor. Ya no necesitamos vivir más limitados. Somos libres para alcanzar las riquezas del Señor y transformarlas en bendición para otras personas y para nosotros mismos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora,
Acabamos de estar con mi esposa y mi hija en un curso de zona cero. Y por cierto, cero costo. Ustedes pueden venir gratis. Gracias, Señor. Eso es entrar en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Cuando vienes y te llama la persona encargada y te dice: mire, pastor, véngase. Porque Dios trabaja así. Cuando comenzamos a creerle al Señor, el Señor comienza a abrir las puertas. Así que estamos a esas puertas de la reforma. Y esa reforma es cuando nos damos cuenta de que lo que hacemos no funciona, entonces algo tiene que cambiar. Algo así como la reforma protestante del siglo XVI. Algo no está funcionando y hay que hacer algo. Pero esto es en lo personal ahora. Esto es en lo individual. Que cada uno de los que estamos acá como hijos e hijas de Dios tenemos que pensar y decir: ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Espíritu Santo, dime qué es, cuáles son los siguientes pasos que yo debo tomar. Esta semana mi esposa me dio una enseñanza de aquellas enseñanzas que da la ayuda idónea para el esposo. ¿Está bien? Y me dice: fíjate que aprendí, me dijo, que para escuchar al Espíritu Santo mientras uno va en el carro, tiene que apagar la radio. Yo soy alguien que tiene 6 radios cristianas allí, y si no me gusta algo, la cambio y cambio la otra y cambio la otra mientras estoy conduciendo. ¿Está bien? Así que apagué la radio mientras iba a la casa de mi suegra. No les voy a decir para qué. Y mientras retornaba, y me puse a platicar con el Espíritu Santo. Y qué lindo cuando uno comienza a poner en práctica lo que aprende, porque esto debiéramos de hacerlo nosotros. Y le dije: Señor, ¿qué no estoy haciendo bien? Le puse algunas peticiones, algunas necesidades, y le dije: Señor, háblame, háblame. No me habló el Señor. Se quedó en silencio. Pero en la noche, mientras estábamos en este curso, el Señor me habló. ¿Me entienden? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tomar muchas veces decisiones deliberadas para que Dios hable. Y me dio 2 soluciones que yo le estaba pidiendo en ese momento, en la mañana. Él en la noche ya me estaba contestando. Y yo les animo a ustedes que lo practiquemos. Estamos a las puertas de esta reforma, y cuando estamos hablando de una reforma, es cuando algo que estamos haciendo no está funcionando, y entonces tiene que cambiar. No me llevo bien con mis hijos, algo tiene que cambiar. Hace tiempo que con mi esposo no tenemos la misma relación, algo tiene que cambiar. No me salen los negocios, algo tiene que cambiar. ¿Estamos aquí? Porque el Señor ha prometido: yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Algo tiene que cambiar. ¿Lo podemos decir todos? Algo tiene que cambiar. ¿Saben por qué? Porque estamos a las puertas de una reforma personal, en donde el reino de Dios, que ya está acá, nosotros lo tomamos y lo hacemos nuestro. Y comienza a venir una transformación completa a nuestra vida. Así que lo segundo que quiero comentarles acerca de ese camino hacia la libertad es que hay ciertos pasos para entrar a esa reforma.
A ver, con toda sinceridad, antes de seguir, ¿cuántos están incómodos con algo en su vida y que tiene que cambiar? Yo levanto mi mano. Qué bueno, gracias por ser sinceros. Gracias. Es decir, la mayoría levantamos la mano y pensamos que hay cosas todavía que, aunque estamos haciendo muchas bien, hay cosas que todavía falta afinar para que cambien, para que haya una transformación. Así que el primer paso para ir hacia esta reforma es estar bajo la influencia del Espíritu Santo a través de la oración. ¿Cuántos hemos escuchado que la oración es poderosa? Todos lo hemos escuchado. ¿Cuántos sabemos que la intercesión, entre comillas, mueve la mano de Dios? Claro, entendemos que la oración es poderosa. ¿Cuántas promesas de la Biblia hay en cuanto a la oración? El Señor Jesucristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Qué promesa más linda ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, ¿no sé? ¿No es cierto? Y el Señor nos anima y nos insta a orar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea completo, para que mi Padre les responda a sus oraciones. Hay muchas promesas, no voy a recordarme de más. Pero cuando estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo en la oración, seamos sinceros, ¿cuántos estamos orando diciéndole: Espíritu Santo, llévame a esa transformación, a esa reforma, cambia mis circunstancias, necesito salir de lo que he estado haciendo los últimos meses y a veces hasta años, necesito una respuesta? Cuando nos sumergimos en la oración y pidiéndole al Espíritu Santo, Él va a traer esa reforma que nosotros tanto anhelamos. Cuando nosotros estamos dando pasos hacia esa reforma y esa influencia del Espíritu Santo comienza a descender, entonces comenzamos a ver milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que en lo físico, en lo natural, nosotros no podríamos ver, que sucede en una forma instantánea. Esta semana vimos un milagro y creo que estamos en buen camino en la iglesia y como personas. Mi esposa cocinando, por equivocación, pensando que era agua lo que estaba allí en el comalito, quiso quitarla y era aceite y ya estaba caliente, hirviendo. Y se quemó su mano, se quemó principalmente su dedo pulgar. ¿Puedes levantar tu pulgar? Ahí está. Le dolía como una quemada muy seria. Iba a ser una quemada de 2º grado, seguramente, porque fue una quemada muy seria, le dolía demasiado y entonces metió su dedo en agua, no se quitaba el dolor, la metí en hielo, yo le puse una bolsa de hielo y pensando en qué iba a tomar para el dolor, cuál era el siguiente paso que teníamos que dar, cuando ella se recordó y dijo: tengo que ir a orar. Se fue a su al cuarto de oración, oró ahí en el cuarto de oración. A los minutos baja y me dijo: ya estoy bien, ya no me duele, ni siquiera hinchado tengo el dedo, estoy bien. Le damos un aplauso al Señor.
Hermanos, esos son pasos, tal vez pequeños. Alguien dice, pero eso no es un milagro. Por supuesto que sí. Cuando comenzamos a ver la obra del Señor en formas pequeñas, comenzamos a ver cuando el Señor te da ese negocio, cuando surge una nueva oportunidad, cuando viene a tu cabeza una idea creativa, Dios está respondiendo a través de su Santo Espíritu y dándonos la oportunidad de que nosotros caminemos hacia la libertad y que haya una reforma en nuestra vida. Amén. Bueno, necesitamos ver, cuando damos pasos hacia la reforma, vamos a ver soluciones financieras, físicas, de relaciones. Un pastor tiene en su corazón siempre decir esto. Él dice, Dios es bueno y yo se lo recomiendo. Cuando comenzamos a probar al Señor, cuando vemos que hay un taller que lo han vaciado los ladrones, pero que al día siguiente, hermano Carlos, podemos trabajar porque el Señor haya repuesto lo que necesitamos, eso es bendición de Dios. Ese es un camino que todos debemos de recorrer. Ver cuando el Señor comienza a mover su mano en señales, prodigios y milagros en nuestra vida. Amén. Cuando tú miras a aquel hijo rebelde llegar a casa, ese es un milagro. Cuando miras una relación restablecida, es un milagro. Los testimonios es un paso hacia la reforma. Cuando tú comienzas, en lugar de quejarte, a darle pasos a lo que el Señor está haciendo, esos son pasos hacia el cambio. ¿Está bien? Son pasos hacia el cambio. Hay un momento de queja y es delante del Señor. Hay un momento de súplica, pero después de esto, dice el Señor, también acciones de gracias. Y entonces comienzas a ver que el Señor ha hecho cosas importantes en tu vida y tú comienzas a testificar de todo ello. Esos son pasos hacia el cambio interior que todos necesitamos hacer en este momento. Cuando la palabra profética comienza a darse, comienza a abrirse paso, cuando tenemos una palabra de bendición hacia alguien más, allí comienzan pasos importantes para esa reforma. Me recuerdo que hay en un evento que tuvimos como iglesia hace muchísimos años, un grupo de jóvenes vino para ministrarnos a nosotros. Con mi esposa tenemos dentro de unos días vamos a cumplir 32 años de que el Señor nos llamó al ministerio. Así que nosotros mirábamos a los jóvenes, estoy hablando de los adultos, a esos muchachos que vinieron a ministrarnos, ¿y qué saben ellos? ¿Y qué pueden hacer ellos por nosotros? Si ya tenemos tantos años de cristianismo, ¿no es cierto? Cuando le dejamos lugar a Dios obrando, esos jóvenes hicieron cosas importantes en la vida de aquellos adultos que estábamos allí. No mires a los demás como inferiores o superiores. Si Dios te da una palabra para alguien, incluso en esta predicación, y el Señor está poniendo en tu boca palabras para alguien que está aquí y ni siquiera lo conoces, hoy va a ser un buen día para experimentar de que estamos dando pasos hacia la libertad.
entrando hacia la reforma que necesita nuestro corazón. Y hablar, y decir, y quitar la vergüenza, y darle paso a la voz del Señor. Tenemos que ser revolucionarios como el Señor Jesucristo, para que a través de esa revolución venga esa transformación que todos anhelamos. Déjenme contarles que muchas iglesias en el mundo están teniendo cambios importantes, transformaciones importantes. Y cuando estoy hablando de transformaciones importantes, están tocando a sus comunidades, a la sociedad misma. La gente se está dando cuenta en varios lugares del mundo cómo el verdadero cristianismo, sembrado hace 2000 años por el Señor Jesucristo, viene a hacer una reforma y una transformación a los lugares donde se está comunicando. Por supuesto, el enemigo no va a estar tranquilo, pero hay evidencia de que Dios está haciendo una reforma en nuestro planeta Tierra ya. Y nosotros somos parte de ese cambio. Nosotros somos parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Déjeme decirle, dentro de unas semanas, un grupo de líderes de la iglesia va a ir a ministrar a Costa Rica. Esas son puertas que Dios abre. Amén. Son puertas que solo Dios abre. Nos han invitado a mi esposa y a mí a Zacatecas, México, para agosto. No nos vamos a ver algunos días. Dios nos está enviando, ya sea lejos o cerca, para transformar la sociedad, para hablar acerca de una cultura de honra hacia las demás personas, donde nosotros los empoderamos y no los controlamos. ¿Se recuerdan cómo comenzamos la predicación? Dios nos está enviando una verdadera reforma. ¿Tienes algo que no funciona en tu vida? Entonces necesitas cambiar. ¿Hay algo que no está saliendo bien? Necesitamos cambiar. Y viene a través de esos pasos que he mencionado. Deja que el Espíritu Santo comience a obrar. Comienza a orar como nunca has orado antes. Y comienza a ver los milagros que vienen a tu vida. Y comienza a comunicar a otros acerca de ese cambio a través de tu testimonio. Quiero hablar por último. La verdadera reforma transforma. Es la transformación. Y la transformación se define como un cambio completo, drástico, en forma o apariencia. El apóstol Pablo tuvo una verdadera reforma. Un erudito en la Biblia, un religioso profundamente enmarcado en su judaísmo, en su religión, en la ley de Dios, un hombre celoso por sus tradiciones, pero el encuentro de Jesús no solamente lo reformó, sino lo transformó completamente. Y aquí hay hombres y mujeres que Dios quiere hacer lo mismo como lo hizo con Pablo. Él quiere tocar nuestras vidas y transformarlas completamente. Nuestra transformación va a demostrar al mundo que somos totalmente nuevos. Nunca se ha visto antes. Todas aquellas cosas que pensábamos que eran nuestra tradición más devota, se le denomina también las vacas sagradas.
en el hinduismo. En ciertas regiones de la India, no, ustedes saben, no sé, ellos tienen a las vacas como sagradas. Y aunque estén pasando hambre y está la comida caminando por ahí, no se las comen. A eso se le llama vaca sagrada. Hay cosas que Dios quiere que nosotros quitemos de nuestra vida, que están obstruyendo el camino hacia la libertad. Jesús desafió la época, desafió a los líderes religiosos, sus tradiciones, sus propias interpretaciones. Ahora Jesús está haciendo algo nuevo. El apóstol Pablo lo escribió en 1 Corintios 12:28. Dijo: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mira el texto. ¿Hay algo ahí en lo que no creas? Posiblemente. Posiblemente. Y esa es tu limitación. Es un buen ejemplo de limitación. Es que, pastor, los profetas y los apóstoles ya pasaron. Porque es una enseñanza. Los milagros no ocurren, pastor. Ya no. Se quedó para la era apostólica. En este tiempo, para eso tenemos la medicina. Amén. Escuchamos a alguien hablando en lenguas para el Señor. Ese está loco. ¿Habrá algo que nos está impidiendo realmente avanzar? La cultura de honor va a cultivar el autocontrol. El pastor, los líderes de la iglesia no te van a estar diciendo que no lo hagas o que esto no es bueno. En algún momento la confrontación del reino va a traer limpieza a nuestros corazones. Pero lo que nosotros queremos decirte es que tienes el poder suficiente para autocontrolarte. Amén. Estamos llenos de jóvenes en esta iglesia. El Espíritu Santo les habla y le dicen: esto no. Entonces no lo hagan, porque Él se lo está diciendo. Amén. Cuando hablamos de cultura de honor, debemos atraer la libertad del cielo. Y cuando hay libertad del cielo, la depresión se va, la angustia se va, el rencor se va, las contiendas y los pleitos salen. Cuando traemos el reino de Dios, todas aquellas cosas negativas y las obras de la carne se van. Y el Espíritu comienza a tomar el control y a dar el fruto que Él quiere darnos. ¿Se recuerdan el fruto del Espíritu? Es uno. Porque así dice Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque estamos empoderados. Porque Dios nos ha hecho hijos e hijas libres. El temor no existe más. Quiero hacer una invitación. Reflexionemos aquellas cosas a las cuales tememos. Emprender, hablarle a otros,
tomar decisiones, aunque arriesgadas, pero sabemos que es lo correcto. En la cultura de honor, el temor se va. Digan conmigo, el temor se va. El temor se va. Porque Dios me da el poder a través de su Santo Espíritu. Aquellos emprendedores pueden decir: el Señor me da el poder para hacer las riquezas. Levanta tu mano y dilo: el Señor me da el poder para hacer las riquezas. Eso es lo que dice su palabra, ¿no es cierto? En Deuteronomio. No estoy inventando palabras, estoy hablando la palabra de Dios. Pero hermano, eso estaba en el Antiguo Testamento. Necesitas ser libre. Tenemos la obligación en la cultura de honor de llevar a las personas hacia la paz, el gozo, la libertad y el amor que hemos encontrado. Eso es lo que queremos hacer a través de esta visión que se va a llenar toda la tierra. El conocimiento del Señor va a llenar toda la tierra y va a comenzar con nosotros aquí, hoy. Y a decirle a otros: mira, hoy recibí palabras de esperanza. No todo está tan mal. El que tiene que cambiar soy yo, para que haya una cosa, que se quite una cosa mala. Transformar nuestra mentalidad es aprender para aprender de que el Señor nos ha traído libertad. Déjame contarte que Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario por todos tus pecados. ¿Cuáles, pastor? También por los futuros, también. Pero como tienes autocontrol, porque ya eres libre y puedes tomar buenas decisiones, ya van a ser cada vez menos recurrentes, ¿no es cierto? Porque en ti ahora el Espíritu Santo está moviéndose con poder.